Para entender la historia de la Segunda Guerra Mundial, hay que olvidarse de la trama principal. Y profundizar, y tomarlo como lo que es, batallas. Sí, pero sobre todo, un conflicto político. Para llegar a profundizar, hay que entender todas las fases que un conflicto político conlleva, como lo es, la ocupación geográfica, o el territorio que los países implicados y los no implicados, tienen o tuvieron. Este primer capítulo hablaré exclusivamente de los territorios políticos ocupados, durante 1939, antes de que estallase, la Segunda Guerra Mundial. Como primer paso, nos remontamos en Europa, lugar originario de la guerra, donde la URSS ocupaba mayor parte de este continente, siendo poco más del 45%, como dato extra la URSS ocupaba poco menos de 4.805.717 kilómetros cuadrados en su respectiva parte europea. También está Polonia. Este último ocupaba un 5% del continente europeo con aproximadamente 388.634 de kilómetros cuadrados, Alemania ocupaba el 6% del continente europeo con un total de 586.000 de kilómetros cuadrados, esto antes de la intervención militar a Austria. Francia ocupaba aproximadamente el 6% del continente europeo, siendo 551.695 de kilómetros cuadrados. Reino Unido ocupaba aproximadamente un 3% del continente europeo, con un total de 243.610 kilómetros cuadrados. España ocupaba aproximadamente un 5% del continente europeo, con 506.030 kilómetros cuadrados. Italia ocupaba un aproximado del 3% del continente europeo, con 310.196 kilómetros cuadrados. Suiza ocupaba un 0.5% del continente europeo, siendo 41.285 kilómetros cuadrados. Austria hasta antes de la intervención alemana ocupaba el 1% del continente europeo, siendo 83.871 kilómetros cuadrados. Suecia ocupaba aproximadamente el 4% del continente europeo, siendo 450.295 kilómetros cuadrados. Las capitales de los países que llevo hasta ahora son: la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas es Moscú. Polonia es Varsovia. Alemania es Berlín. Francia es París. Reino Unido es Londres. España es Madrid. Italia es Roma. Suiza es Berna. Austria es Viena. Y Suecia es Estocolmo. Y de los países partícipes de guerra son la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, España, en guerra civil, Austria, Polonia, Reino Unido. Suiza y Suecia estuvieron neutrales en la guerra, aunque accedieron a varias exigencias y amenazas de parte de Alemania, como detener a los judíos alemanes que buscaban refugio en Suecia. Para hacerlo más resumido y que no pierdan de una manera significativa el tiempo, lo haré de diferente manera. Los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, en esta guerra después del Tratado Ribbentrop-Molotov, se vieron obligados de una manera forzada a unirse a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, volviéndose repúblicas constituyentes de la URSS. Estonia 45.228 kilómetros cuadrados. Letonia 64.589 kilómetros cuadrados. Lituania 65.300 kilómetros cuadrados. Los países orientales fueron usados de estados títeres durante la guerra, como Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Si bien Bulgaria mantuvo neutralidad durante la guerra, fue que en 1941 se repartió territorio con Alemania y Hungría. Los territorios de estos fueron: Checoslovaquia 127.900 kilómetros cuadrados. Hungría 93.025 kilómetros cuadrados, Rumania 138.000 kilómetros cuadrados. Bulgaria 110.879 kilómetros cuadrados. Los países occidentales del sur la mayoría fueron invadidos y usados como títeres. Como Albania, que fue utilizado por Italia y luego por Alemania, Yugoslavia con ocupación alemana, y Grecia ocupando por Italia y luego Alemania. Yugoslavia 255.804 kilómetros cuadrados. Albania 28.748 kilómetros cuadrados, y Grecia 131.957 kilómetros cuadrados. La Benelux es una región, al noroeste de Europa que se conjunta de tres regiones, las cuales son Bélgica, Países Bajos, y Luxemburgo. Estas tres naciones fueron tomadas por Alemania por la misma causa. Fueron usadas como medio de transporte militar para facilitar el movimiento alemán a Francia.
Bélgica 30.688 kilómetros cuadrados. Países Bajos 41.850 kilómetros cuadrados. Luxemburgo 2.586 kilómetros cuadrados. Los países nórdicos son la región más al norte de Europa. Esta se conforma por Noruega, Suecia, Finlandia, Islanda y Dinamarca. Todos estos participaron en la guerra con sus respectivas aportaciones. Noruega fue invadido por Alemania junto con Dinamarca en la hora Weser. Finlandia se alió informalmente con Alemania. Suecia se mantuvo neutral pero como anteriormente mencionado, accedió a varias amenazas alemanas, e Islanda fue tomada por los británicos. Noruega 385.207 kilómetros cuadrados. Finlandia 338.462 kilómetros cuadrados. Islanda 103.000 kilómetros cuadrados. Dinamarca 42.952 kilómetros cuadrados. Suecia 450.295 kilómetros cuadrados. Para ir terminando este tema de ocupaciones geográficas, vamos a hablar de Portugal, cuya aportación fue neutralidad, aunque no del todo ya que apoyó de manera significativa a los dos bandos de la guerra, ofreciendo comercio, dejando que usaran sus bases militares navales, y siendo ruta de migración de europeos que escapaban a América. La extensión de Portugal es de 92.152 kilómetros cuadrados. Irlanda de igual manera se mantuvo neutral durante la guerra, pero diplomáticamente, no permitió a los judíos afectados por la guerra entrar a sus tierras. Fue hasta 1944 que Irlanda accedió a dejar entrar a refugiados alemanes. La extensión de Irlanda es de 70.273 kilómetros cuadrados. Finalmente Turquía se declaró neutral al inicio de la guerra, pero una vez Alemania tenía éxito en su expansión, también llegaban influencias a Turquía, haciendo que este último hasta abriera un partido nazi en su país. Debido al miedo de los aliados, convencieron a Turquía de que no apoyará ni se relacionara con Alemania e Italia. Turquía ocupa en su respectiva parte de Europa 23.764 kilómetros cuadrados. Las capitales de los últimos países mencionados son: Estonia es Tallinn. Letonia es Riga. Lituania es Vilna. Checoslovaquia es Praga. Hungría es Budapest. Rumania es Bucarest. Bulgaria es Sofía. Albania es Tirana. Yugoslavia es Belgrado. Grecia es Atenas. Bélgica es Bruselas. Países Bajos es Ámsterdam. Luxemburgo es Ciudad de Luxemburgo. Noruega es Oslo. Dinamarca es Copenhague. Islandia es Reykjavik. Finlandia es Helsinki. Portugal es Lisboa. Irlanda es Dublín, y Turquía es Ankara. Gracias por ver, y este es solo la superficie de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En otro momento profundizaré con otras cosas. Mientras tanto, esto es todo lo que ofrezco. Y espero les sirva.